Perfecto, Nerea, muchas gracias. Bueno, lo primero, bienvenidos, daros la bienvenida a todos. Muchas gracias por asistir a este webinar, ¿vale? En el que vamos a hablar sobre cómo aplicar la tecnología, el concepto de gemelos digitales en industria y un poco cómo sentar las primeras bases, ¿no? De cómo arrancar con esta tecnología. Más o menos el webinar va a durar unos 40 minutos aproximadamente. Vamos a ver rápidamente quiénes somos como Integra, a qué nos dedicamos, ¿vale? Para aquellos que no nos conozcáis, pues tengáis una visión general de los servicios que proveemos desde Integra. Vamos a tratar el concepto de gemelos digitales, vamos a entender bien a qué hacen referencia y qué valor pueden aportar a mi compañía. Y vamos a ver también cómo se vincula de forma muy estrecha al concepto de Industria 4.0, ¿no? Cómo los gemelos digitales pueden ayudar a la industria en ese proceso de digitalización, en ese proceso de puente a lo que sería la nueva revolución 4.0. A partir de ahí compartiremos con vosotros una serie de tecnologías, una serie de herramientas que estamos utilizando a día de hoy para hacer proyectos y que os pueden ser de interés. Y por último, pues veremos algún caso práctico de ejemplos reales, de ejemplos industriales donde se está aplicando a día de hoy esta tecnología o este concepto de gemelos digitales, ¿no? Al final, pues bueno, los gemelos digitales son un concepto tecnológico más que detrás, como veremos, tiene otra serie de elementos, desde electrónica de bajo consumo, comunicaciones, software, etcétera, etcétera. Entonces vamos a intentar desengranarlo y que este conjunto de palabras de gemelos digitales, pues bueno, deje de ser un misterio y sea más bien una realidad, ¿vale? En Integra somos una consultora tecnológica, tenemos pues un equipo de profesionales muy diverso que estamos organizados en diferentes divisiones o líneas de negocio, ¿vale? Somos una empresa familiar muy diversificada con sede nacional, en concreto en Zaragoza, aunque también con una fuerte presencia en ciudades como Madrid, Barcelona o Bilbao. Y realmente nuestra forma de trabajar con nuestros clientes es desde el punto de vista consultivo, ¿vale? Buscamos el utilizar tecnologías para ayudar a resolver problemas a nuestros clientes, ayudar a acompañarles, ¿no? en ese camino de digitalización. Una de esas divisiones o líneas de negocio es la división de Internet de las cosas, ¿vale? Desde donde, como decía antes, hacemos proyectos en los que ayudamos a las empresas en su camino hacia la digitalización, ¿vale? A través de la interconexión con activos físicos, de lo que es el concepto de Internet de las cosas, ¿no? De comunicar activos físicos del mundo real y darles una vida digital para modificar, para cambiar, para renovar los procesos de trabajo habituales, las formas de trabajar de las personas y para habilitar en última instancia, pues bueno, nuevos modelos de negocio. Básicamente, desde este área de Internet de las cosas, nos dedicamos a impartir pues, servicios tecnológicos en los que integramos diferentes capacidades o diferentes tecnologías, ¿no? Por supuesto, una parte muy importante es ser capaces de identificar esas necesidades, ¿no? Ser capaces de analizar, identificar, trabajar desde el punto de vista consultivo y estratégico cómo y por qué debe de implementarse una solución de Internet de las cosas. A partir de ahí trabajamos mucho toda la capa de hardware. No somos un fabricante de sensores, pero sí que trabajamos en lo que sería la integración de dispositivos, búsqueda, adquisición de datos, integración de sistemas, etcétera, etcétera. Trabajamos también la parte del dato, cómo podemos integrar sistemas cloud, sistemas de arquitecturas de información, arquitecturas de procesamiento y análisis de datos para que eh, toda esa información que estamos captando en activos físicos podamos transformarla en realmente un resultado digital que transforme a las empresas. Siempre buscamos, tenemos una pata puesta en el futuro, ¿no? Sabemos que el futuro pasa por visión por computador, inteligencia artificial, machine learning. Pues lo que intentamos es habilitar estos proyectos para que, aunque algunos a día de hoy todavía no estén preparados para implementar este tipo de servicios, ¿vale? Algunos proyectos, podamos dejarlo todo preparado para que el día de mañana ya esté toda la base sentada. Y por último, queremos que todos los proyectos que realizamos realmente generen esa transformación en nuestros clientes. Y para ello siempre creemos que tiene que haber
pues una interfaz, una plataforma IoT, una visualización, una usabilidad que permita que todo ese proceso que hemos estado viendo anteriormente pueda llegar a un resultado, ¿vale? Simplemente, bueno, para que conozcáis un poquito a qué nos dedicamos dentro de Integra. Pero vamos a entrar a hablar de lo importante, ¿no? ¿Qué son los gemelos digitales? ¿Cómo pueden ayudarnos los gemelos digitales a mejorar nuestra forma de trabajar, a transformar nuestros procesos habituales y en concreto cómo puede hacerlo en industria? Para ello vamos a trabajar diferentes conceptos en los que vamos a ver realmente qué es un gemelo digital y por qué tiene tanto interés. En este caso, un gemelo digital no deja de ser una representación digital, una representación virtual de un activo físico. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo una tijera, yo podría tener una representación digital de esa tijera, podría tener un modelo, podría incluso parametrizar los materiales, pero realmente eso no llegaría a ser un gemelo digital. Simplemente sería una representación digital de un activo físico. Realmente donde está la clave en un gemelo digital es en esa palabra de gemelo, ¿no? Siempre se ha dicho que los gemelos tienen algún tipo de interconexión especial que otras personas no tienen y realmente en este caso no solamente estamos haciendo una representación virtual, una representación digital de un activo físico, sino que además estamos vinculando ambos dos sistemas. Estamos vinculando el activo digital y estamos vinculándolo al activo físico, ¿vale? Y una vez que los vinculamos, lo que conseguimos es que el activo virtual imite el comportamiento, ¿vale? Imite exactamente lo que está ocurriendo en su contraparte física. Para eso vamos a ver que vamos a necesitar unos sistemas de captación de datos, ¿no? Para poder vincular realmente lo que está ocurriendo en el mundo físico con lo que está ocurriendo en el mundo digital. Habitualmente este modelo, esta representación virtual, pues está alojada en la nube y permite o habilita pues bueno, nuevas funciones de supervisión, de control, operacionales, que permite, sin necesidad de estar delante del activo físico, saber exactamente qué está ocurriendo con ese activo físico, ya que tengo una representación virtual exacta, ¿no? En este caso, para que esto pueda llegar a producirse, pues hay una serie de sensores que van controlando tanto elementos internos del activo como elementos externos, como elementos ambientales o de interacción que se pueden producir y a partir de ahí esos datos se están comunicando de una forma muy rápida con la nube, ¿vale? Donde se va uniendo pues, a diferentes datos más estáticos, ¿vale? Y permiten de alguna forma imitar lo que está ocurriendo en el activo físico, ¿vale? Y eso es un poco lo que sería la descripción de un gemelo digital, ¿no? ¿Qué es un gemelo digital? Pues al final es eso, es una representación dinámica que imita en tiempo real lo que está ocurriendo con su contraparte física. Realmente esto tiene, pues bueno, una serie de ventajas o una serie de intereses, ¿no? ¿Por qué voy a querer yo tener una representación virtual de mi activo físico? En este caso vemos 4 áreas principales donde este activo puede generar una ventaja sustancial, ¿vale? El primero de ellos es el diseño. Cuando se está trabajando en el diseño de un producto, ¿vale? Pues bueno, hay que tomar ciertas decisiones, hay que elegir unos parámetros, pues si yo estoy diseñando un brazo robótico, pues voy a tener que tener en cuenta cuál va a ser la fuerza, el par, etcétera, que va a hacer ese brazo, ¿no? Entonces voy a tener que tomar una serie de decisiones respecto a materiales, a mis motores, a mi diseño, para que luego eso realmente funcione como yo espero que vaya a funcionar. Además de ello, pues voy a querer saber cómo se va a comportar. Bueno, cómo se va a comportar mi activo físico en el futuro. El proceso de diseño trabaja mucho lo que sería el concepto de la simulación, ¿no? Oye, necesito saber cómo se va a comportar este activo en el futuro. Y además, muchas veces todos esos parámetros de diseño y esas simulaciones se hacen en base a unas tablas, a unas bases teóricas, donde pues yo tengo unas curvas de funcionamiento estándar, aplico esas curvas y en base a eso hago mis simulaciones. ¿Qué ocurre cuando realmente yo puedo tener un gemelo digital de un producto? Cuando yo tengo un gemelo digital de un producto, mi proceso de diseño cambia de arriba abajo, se transforma de forma completamente transversal. A partir de ahora ya no tengo que basarme en unas tablas para
para conocer cómo se va a comportar en el futuro mi activo, ya que tengo datos en tiempo real que me están determinando en base a unas condiciones tanto internas como externas del activo, cómo está funcionando y cómo va a funcionar en base a unas características, ¿no? Por lo tanto, mi proceso de diseño se puede ver tremendamente transformado cuando tengo una versión anterior a mi producto o incluso una versión de prueba donde puedo analizar en tiempo real y en base a eso simular cómo se comportaría un producto con diferentes mejoras. Otra de las áreas donde aparece una transformación bastante grande sería en toda la parte de mantenimiento, ¿vale? Bueno, todo activo, todo elemento, pues sufre un deterioro a lo largo del tiempo y es muy difícil medir, pues en qué punto, es muy difícil, ¿no? Pronosticar dónde va a fallar un producto, dónde va a fallar un sistema. Por lo tanto, en este caso, un gemelo digital, a través de una monitorización continua, nos ayuda a tener una evolución mucho más realista de las variables, donde en base a esas simulaciones podemos determinar en qué punto va a fallar un activo antes de que falle, ¿vale? Por lo tanto, un gemelo digital sí o sí está vinculado a la optimización a través de mantenimientos predictivos. Por lo tanto, voy a poder pronosticar qué va a ocurrir. Además, voy a ser capaz de generar unas bases de información que en tiempo real me permitan clusterizar si algún tipo de evento, algún tipo de acción va a ocurrir, ¿no? O se va a producir. Otro de los elementos que tenemos sería la monitorización, ¿no? Cada vez más los activos pueden estar distribuidos, grandes industrias están cada vez más descentralizadas con pues otras industrias con las que cooperan, ya sea de proveedores, ya sea de clientes o incluso otras plantas del mismo grupo. Entonces, esa distribución geográfica dificulta muchas veces la monitorización de activos físicos. Normalmente esa monitorización acaba desempeñándose por personas distintas, por procesos distintos, por tecnologías distintas y lo que conseguimos a través de un sistema de gemelos digitales es que esa distribución geográfica o esa distorsión en el tiempo que puede haber a la hora de analizar diferentes activos se queda totalmente unificada, ¿vale? Y esto nos permite, pues bueno, automatizar la gestión de la monitorización de los sistemas que tienen implementado un sistema de gemelos digitales, ¿no? Y por último tenemos la operación. Si yo estoy haciendo funcionar una máquina de cierta manera, si yo tengo algo que me permite hacer un análisis en tiempo real de exactamente cómo se está comportando esa máquina, puedo llegar a tener también optimizaciones en tiempo real. Puedo llegar a recibir de alguna forma recomendaciones que me permitan conocer, pues bueno, si alguno de mis parámetros de operación debería ser modificado, una temperatura, una fuerza, etcétera, etcétera. Y esto me va a permitir que mi operación no sea estática, sino que puedo pasar a una operación dinámica, ¿no? Puedo pasar a generar acciones que en tiempo real me modifiquen la forma de funcionar operacional de mis sistemas. Entonces, todos estos elementos al final están habilitados gracias a que existe esa representación digital de mi activo, ¿no? Por lo tanto, pues bueno, nosotros desde Integral Menos apostamos mucho por este tipo de tecnologías porque creemos que tiene un recorrido muy grande en el mercado, ¿vale? A partir de ahí, y para que esos procesos que acabamos de ver puedan llegar a transformarse, tenemos que tener un ciclo, ¿no? Entonces, vamos a ver aquí un poquito cuál es ese ciclo de un gemelo digital, cuál es el ciclo del dato o de esa representación virtual de mi gemelo digital, ¿vale? Lo primero es que necesitamos unos sistemas de captura de información, necesitamos sensores que nos ayuden a medir información tanto del sistema al que está conectado como de los sistemas que hay alrededor, desde información ambiental, de condiciones de funcionamiento, hasta máquinas que pueden estar coordinadas con mi activo, etcétera, etcétera. Una vez que yo estoy ingestando cierta información, además voy a querer vincular esa información a otros sistemas que ya están digitalizados, ¿vale? Por ejemplo, voy a querer combinar la fuente de datos de los sensores que estoy recibiendo con información referente al activo, como podría ser pues qué tipos de órdenes está trabajando, cuántas horas de funcionamiento lleva, pues a través del SCADA puedo ver condiciones operacionales de sistemas vinculados, ¿no? A través de un sistema CAD de mi activo puedo vincular o puedo asignar un,
un parámetro geoespacial a mi información. No es lo mismo que yo tenga temperatura alta en el centro del motor que la tenga en el extremo de un brazo robótico, por ejemplo, ¿no? Entonces voy a poder dotar a la información que estoy obteniendo de los sensores de una información mucho más transversal. A partir de ahí se va a producir una integración, se va a producir una agregación de esos sistemas físicos a esos sistemas digital, ¿vale? Aquí hay una palabra que voy a resaltar que es el cloud, ¿no? Al final, desde el punto de vista tecnológico, los sistemas on-premise tienen una serie de ventajas, pero para que realmente un un sistema de gemelo digital, desde el punto de vista más purista, pueda estar implementado con total normalidad, vamos a trabajar siempre con sistemas cloud, porque nos permite una distribución geográfica, unas latencias mínimas, nos permite una serie de características que hacen que nuestro gemelo digital sea completo, ¿no? A partir de ahí, y además aprovechando esos sistemas cloud, vamos a hacer uso de, bueno, herramientas de análisis. Vamos a hacer una analítica que sea inteligente y muy importante, que sea automática, ¿vale? Que no requiera de que un operario vaya haciendo pruebas o vaya visualizando información hasta detectar algo de valor. Y lo que vamos a hacer es que aplicando todas esas fuentes de información que tenemos, aplicando bueno, esa vinculación de datos, vamos a intentar generar respuestas en tiempo real. Si yo estoy recibiendo información de mis sistemas operacionales, pues voy a querer ver cómo esos sistemas operacionales pueden ser optimizados. Si yo estoy en proceso de diseño, pues lo que voy a querer es obtener cuál es la variable óptima de un parámetro de diseño, por ejemplo. Entonces, vamos a necesitar siempre algún tipo de proceso de analítica para llegar a generar un resultado bueno, que realmente transforme, ¿no? Esos procesos que hemos visto al principio. Y por último, necesito alguna forma de que de esos KPIs o de esos parámetros o de esas optimizaciones operacionales que yo haya identificado se produzcan, se hagan realidad. No estamos hablando de mejoras operacionales que se cambien a lo largo de un mes, estamos hablando de mejoras operacionales que en tiempo real y de forma totalmente automática puedan aplicarse sobre un proceso, ¿vale? Estamos hablando de llevar inteligencia a los procesos. Entonces necesito algún tipo de forma de que exista un camino de vuelta, necesito volver a los activos para que ese ciclo del gemelo digital esté completo, ¿vale? Para que ese ciclo se pueda llegar a producir, hay tres elementos que son imprescindibles, ¿vale? Alguno de ellos formaba parte directamente del ciclo, como pueden ser los sensores, pero vamos a necesitar siempre tres grandes elementos, ¿no? Cuando estamos pensando un poco en la intención del webinar, ¿no? Que es transmitir si estoy eh, en mi proceso industrial y quiero aplicar un proyecto de gemelos digitales, exactamente qué necesito. Pues bueno, los tres grupos de cosas que se necesitan son principalmente sensores o fuentes de orígenes de datos, ¿vale? Necesitamos fuentes de datos para llegar a generar una inteligencia operacional avanzada. Necesitamos sistemas de comunicaciones, necesitamos sistemas que comuniquen esos sensores con nuestra plataforma, sobre todo cuando hablamos de activos que están descentralizados, que pueden estar, pues por ejemplo, en un concepto de Smart City. Si yo quiero generar un gemelo digital pues de todos mis autobuses, del transporte público, pues voy a necesitar un sistema para que todos esos autobuses estén actualizando en tiempo real su representación virtual en mi plataforma, ¿no? Y por último necesito eso, necesito una plataforma para que yo pueda generar resultados, necesito un punto, en este caso en cloud, donde pueda centralizar y pueda vincular todos los elementos que hemos estado viendo. Necesito un punto en el que pueda perfectamente unificar toda la información que estoy obteniendo de mis sensores, toda la información que estoy obteniendo de las diferentes fuentes de integración y que a través de esas comunicaciones me lleguen a la plataforma donde pueda procesar la información, generar acciones, generar avisos, avisar a un operario humano de que hay que hacer algún tipo de acción. Necesito un punto centralizado en el que gestionar todo este sistema, ¿no? Por ver un ejemplo sencillo, ¿vale? Vamos a pensar en una máquina excavadora. Vamos a pensar que somos una empresa en la que, pues bueno, este es un activo que se utiliza muchísimo, una grúa excavadora, y voy a necesitar o quiero mejorar mis formas de diseñar, utilizar, optimizar, mantener, etcétera, etcétera, mis máquinas excavadoras, ¿vale? Por lo tanto, quiero generar una representación virtual de absolutamente todo lo que ocurra en relación a mi máquina excavadora. En este sentido,
Además, pues bueno, se me puede dar el caso en el que yo tenga pues, un montón de máquinas excavadoras distribuidas geográficamente en diferentes partes del mundo y además quiere hacer una gestión unificada, quiere hacer una gestión única con un único equipo de ingeniería que pueda analizar todo lo que está ocurriendo con estas máquinas excavadoras en tiempo real, ¿vale? Por lo tanto, a partir de ahí, pues bueno, uno de los primeros puntos que necesito preguntarme es, bueno, realmente, ¿qué información, qué información me ofrece una máquina excavadora? ¿Qué puedo obtener yo de una máquina excavadora? Vamos a hablar, pues, de parámetros como los motores, ¿no? ¿Qué está ocurriendo con los motores? ¿Cuál es el nivel de combustible? ¿Cuál es el voltaje de funcionamiento? ¿Qué par están generando? ¿Cuántas horas de funcionamiento llevan? ¿Cuánto tiempo ha estado en desplazamiento la rueda o se ha estado utilizando solamente otra parte, ¿no?, de la grúa excavadora? Al final voy a necesitar identificar cuáles son mis fuentes de datos y cuáles son mis parámetros en base a los que en base a los que voy a trabajar. A partir de ahí, pues bueno, identificaríamos las diferentes partes de mi máquina excavadora para poder generar ese gemelo digital o esa representación virtual. Muchas veces parece que un gemelo digital solamente está vinculado a un diseño CAD, ¿vale? Del sistema. Es cierto que la visualización es importante y que si yo quiero visualizar información y tengo un sistema CAD, voy a poder vincular mi información de los sensores a, pues bueno, a unos parámetros geoespaciales, ¿vale? Incluso internos dentro de mi máquina excavadora, pero bueno, no siempre es lo más relevante. A partir de ahí, pues bueno, voy a poder hacer una clasificación de mis elementos. Hablábamos antes del proceso de diseño. Estas tablas que vemos aquí abajo son ejemplos de esas tablas de diseño, ¿no?, que se pueden utilizar. Lo que ocurre es que de normal nos encontraríamos solamente con una de las líneas, ¿vale?, que sería ese ideal, y a partir de ahí, una vez nosotros vistas esas tablas, vamos a poder comparar, vamos a poder validar en base a los parámetros de diseño realmente cómo se están comportando nuestras máquinas, porque tenemos una representación totalmente fidedigna de lo que está ocurriendo con mi máquina, ¿vale? Y por último, pues bueno, al final yo voy a tener algún tipo de herramienta o plataforma donde voy a poder hacer una gestión totalmente distribuida y en tiempo real de cómo están operando mis máquinas excavadoras a lo largo de las diferentes partes del mundo, ¿vale? Esto tiene ventajas en cuanto al mantenimiento, en cuanto a la gestión, puede habilitar incluso nuevos modelos de negocio. Yo, en vez de vender máquinas excavadoras, puedo alquilar una máquina excavadora, por ejemplo, en modelo de pago por uso. Entramos ya en transformar, ¿no?, la forma habitual de trabajar, en este caso, por ejemplo, con, con máquinas excavadoras. Pues bueno, podemos analizar cuando se produce un fallo concreto en una de las máquinas, podemos entrar en detalle en ver exactamente qué es lo que ha ocurrido, cuál era la combinación de parámetros que ha llevado, en este caso, a un punto de error, ¿vale? Más o menos para entender a qué nos estamos refiriendo con el crear un gemelo digital de un activo, como en este caso puede ser una máquina excavadora. Realmente, cuando nos vamos a la industria, ¿vale? Y cuando pensamos en industria, es cierto que el producto es una parte natural de la industria, ¿no? Pero la industria tiene una serie de características y es que tiene una serie de sistemas necesarios para lo que sería la parte de producción, calidad, etcétera, etcétera, que también son muy susceptibles a generar ese interés por tener un gemelo digital, ¿no? Yo al final, si mi activo, en vez de ser una máquina excavadora, mi activo es mi propia planta de producción, ahí es donde realmente estamos entrando en una transformación industrial, ¿no?, con lo que sería el concepto de gemelos digitales. Un poco eh, por pensar, ¿no?, que lanzaba ahí la pregunta de por qué no pensamos en crear un gemelo digital de un ente que es mucho más grande, como es un sistema industrial completo. A día de hoy podemos encontrarnos con diferentes niveles, ¿no? A nivel de automatización industrial podríamos encontrarnos con los diferentes sensores que tenemos desplegadas en una planta de automatización. Podemos irnos también a lo que sería la parte de control, pues donde yo tengo mis células de trabajo, tengo mis controles a través de PLCs, etcétera, etcétera. A partir de ahí puede incluso llegar a un sistema MES, donde pues yo voy recibiendo un poco información acerca de cómo se está llevando a cabo la fabricación, la producción en mi fábrica, en mi planta de producción, en mi línea. Y por último llegaríamos a un nivel de ERP, ¿no?, donde yo ya tengo una gestión de recursos a nivel empresarial, donde no solamente veo qué está ocurriendo con la producción, sino que puedo ver también qué está ocurriendo con mis proveedores, a nivel de ventas, etcétera, etcétera.
¿vale? Entonces, eso es un poco el estado del arte en automatización industrial. Todos estos elementos son susceptibles de sufrir una transformación digital enorme a través del Internet de las cosas y a través de los gemelos digitales, ¿vale? Al final lo que estamos buscando a través con este tipo de proyectos es en unificar todos los sistemas, ¿vale? En que todos los sistemas estén totalmente conectados y para ello, pues bueno, tener una representación digital precisa y exacta de lo que está ocurriendo en mi planta puede ayudar mucho a que se produzca esa integración, ¿no? Esa integración absoluta entre sistemas. Vamos a ver un ejemplo, ¿vale? Un ejemplo proporcionado por Microsoft de cuál es el concepto de gemelo digital de fábrica conectada, ¿no? De industria conectada. Aquí en esta primera pantalla veríamos una pantalla global donde vemos tanto KPIs globales de cuál es mi estado, de mis principales variables en cuanto a entornos industriales. Y además vemos un mapa donde podemos ver dónde tenemos distribuidos nuestros diferentes activos, nuestras diferentes plantas de producción. Además, pues tenemos un sistema de clasificación que nos permite asignar algún tipo de clasificador, ¿vale? Para saber cuál es el estado de cada una de esas fábricas o si alguna requiere de nuestra atención. En este caso, si pinchásemos en la que está en rojo, ¿no? En una fábrica que tiene un estado crítico, podríamos acceder a una visión global de la fábrica. En este caso, igualmente veríamos aquí, pues bueno, qué está ocurriendo con la fábrica, cuáles son los KPIs principales que tengo y podemos ver también una distribución de todas mis líneas de producción. Aquí puedo tener un resumen donde pues tengo mis alertas o mis detalles de si está ocurriendo alguna acción que requiera de, de alguna acción humana, ¿no? Requiera de algún tipo de análisis o algún tipo de acción a tomar y puedo seguir buceando, ¿vale? Como veíamos antes, yo tengo un activo que es mi fábrica, además es que tengo muchas fábricas. Ahora mismo hemos profundizado en la fábrica y vemos que el activo dentro de la fábrica ha pasado a ser la línea, por lo tanto podemos seguir profundizando, podemos generar una cascada de gemelos digitales que nos ayuden a tener al final un sistema completo, ¿no? Un sistema completo y en mucho detalle de qué es lo que está ocurriendo con nuestra planta. Si entramos en cada una de las líneas, aún tenemos un subsistema más, aunque podemos estar visualizando información sobre cuál es el nivel de producción de mi línea o cuál es la eficiencia con la que está trabajando, vamos a encontrarnos con que dentro de cada línea de producción, además, tenemos una serie de sistemas, tenemos una serie de máquinas que pueden ser un brazo robótico, que puede ser una etiquetadora, que puede ser una herramienta de corte, absolutamente cualquier tipo de herramienta que nos puede generar también una información nueva, nos puede generar también pues bueno, un detalle más que nos ayude a bucear, a entender exactamente cuál es el error sobre el que queremos actuar para que se produzca esa mejora operacional o ese mantenimiento eficiente, etcétera, etcétera. En este caso, vemos que tenemos aquí el brazo robótico como elemento señalado sobre el que queremos trabajar. Aquí vemos, pues bueno, que además es que un brazo robótico tiene más subsistemas. Es cierto que para llegar a todo este detalle voy a necesitar colocar sensórica independiente, tener información independiente de cada uno de estos subsistemas, pero realmente, vale, está fallando el robot. ¿Por qué está fallando el robot? ¿No? El sistema y el humano que le esté administrando va a querer tener más información. En este caso, pues podemos ver cuántas horas lleva en funcionamiento el robot, cuáles son sus variables ambientales de funcionamiento y con toda esta información vamos a poder detectar en qué punto está el error, ¿vale? Esto es un poco el sistema que plantea Microsoft como idea de lo que puede ser un gemelo digital industrial, ¿vale? Donde realmente desde el detalle más minúsculo, como puede ser un elemento individual dentro de una de mis máquinas, dentro de mis brazos robóticos, podemos ir buceando hasta realmente encontrarnos pues bueno, con que se pueda realizar una gestión totalmente descentralizada, una gestión global de un activo tan importante como puede ser en este caso un gemelo industrial, ¿vale? Realmente cuando nos preguntamos, ¿y yo cómo empiezo, no? ¿Cómo empiezo a generar mi proceso de gemelos digitales? Pues bueno, tenemos una pequeña guía, un pequeño índice, ¿no? De cuáles son los pasos a tomar para realmente identificar dónde puede aparecer un proyecto potencial de gemelos digitales. El primer punto, como prácticamente en cualquier proyecto, sería hablar del por qué, ¿no? Determinar
cuáles son mis objetivos de digitalización, por qué quiero obtener información de un gemelo digital en la planta industrial. Puede ser para aplicar una mejora, para mejorar en eficiencia, para resolver un problema pues, de coordinación entre los equipos de mantenimiento y calidad, por ejemplo, ¿no? Entonces tenemos que ser muy expertos en determinar el porqué. Una vez que determinemos el porqué, el cómo va a ser fácil. El cómo tiene una respuesta tecnológica, tiene muchas respuestas tecnológicas. El problema del cómo es que hay demasiados cómo, ¿no? Pero el cómo se adapta al porqué. Entonces tenemos que intentar encontrar ese punto de por qué queremos aplicar un proyecto de gemelos digitales. A partir de ahí es muy interesante hacer una experimentación, hacer una prueba en la que sin necesidad de sustituir absolutamente ningún sistema, se experimente con los datos simulados. Si yo hago una toma de datos de parámetros operacionales, puedo llegar a generar simulaciones bueno, si hubiera tenido esta información, ¿qué hubiera conseguido? ¿Hubiera dado respuesta a mi por qué? ¿Hubiera conseguido resolver lo que estaba buscando, ¿no? A partir de ahí vamos a hacer una interconexión, vamos a hacer una integración de elementos en nuestros sistemas. Nosotros hablamos siempre de que para nosotros el IoT no es una tecnología sustitutiva, para nosotros el IoT no pretende eliminar los procesos de automatización tradicionales, sino que pretende añadir una capa extra, pretende pues añadir una capa de inteligencia, añadir una capa extra que sin necesidad de sustituir pues, PLCs o sistemas MES, añada funcionalidades, añada mejoras, ¿no? Ese es un poco el funcionamiento. Entonces, en ese punto 3 lo que buscamos es conectar equipos sin realmente influir en lo que sería la dinámica operacional de mi sistema productivo. A partir de ahí, y una vez que tengo conectados mis equipos, necesito contextualizar, necesito añadir esa capa de visualización, necesito añadir ese detalle que me va a ayudar a entender si el cómo, ¿no? El cómo llego exactamente a aplicar esa mejora. Ya sé por qué quiero aplicar esa mejora, he testeado los datos, he conectado mis máquinas, ahora voy a realmente probar si eso es lo que me va a generar un cambio. Por último, en el paso 5, lo que vamos a hacer es que vamos a aplicar esos cambios operacionales en base a datos. En vez de elegir, pues a partir de ahora, después de producir el elemento A, vamos a dejar que las máquinas reposen durante una hora, vamos a utilizar los datos para que esa decisión sea automática, para que en vez de una hora, si tienen que ser 52 minutos, pues el tiempo que tengamos de parada entre el cambio de producto A a producto B sean realmente 52 minutos, porque eso, pues bueno, tiene como resultado una mejor operación. Y por último, como en todos los proyectos tecnológicos, una vez validado el porqué, una vez validado el porqué y el cómo, ya tenemos el qué, tenemos que pensar en escalar, tenemos que pensar en que ese mismo problema que se ha resuelto puede ser llevado, puede ser compartido con otras muchas áreas de la empresa, con otras muchas máquinas, con otros muchos activos y por lo tanto vamos a habilitar nuevos escenarios, ¿vale? Vamos a escalar la forma que tenemos de trabajar. Este sería un poco nuestra guía en cuanto a cómo aplicar un proyecto de gemelos digitales. Y ahora vamos a ver un poco cómo, ¿no? Ese cómo que hemos comentado tiene muchísimas opciones. Si pensamos en qué herramientas necesitamos para llevar a cabo un proyecto de gemelos digitales, podríamos encontrarnos con muchísimas. Y realmente en este caso, pues bueno, desde Integra tenemos una relación muy estrecha con toda la gama de IoT de Microsoft Azure, ¿vale? Del servicio del cloud público que tiene Microsoft. Y realmente creemos que dentro de este proveedor, ¿no? Dentro de esta nube, podemos encontrarnos con todas las herramientas necesarias para dar respuesta a ese cómo, para encontrar la forma de vincular datos, de integrar máquinas, de hacer analítica, de generar acciones y en base a eso, pues bueno, compartimos aquí simplemente una serie de servicios que se ofrecen desde la suite de Microsoft IoT para llevar a cabo estos proyectos, ¿vale? Contamos con herramientas pues, para hacer pruebas, ¿no? Para tener directamente un SaaS, un Software as a Service, que podamos aplicar IoT sin necesidad de desplegar un gran proyecto. Podamos hacer una primera analítica. Contamos con bases de datos, contamos con servicios de integración con dispositivos y con activos, contamos con formas de ejecutar funciones sin servidor, contamos con formas de hacer analítica en tiempo real sin almacenamiento, de procesar flujos de datos en vez de procesar información.
Contamos con formas de aportar esa capa de réplicas digitales, ¿vale? De sistemas vinculados a metadatos, a sistemas geoespaciales, sin necesidad de hacer un desarrollo específico a medida complejo, porque ya disponemos de estos servicios. Contamos con las funcionalidades de desplegar inteligencia en el Edge, de desplegar inteligencia que pueda tomar decisiones sin necesidad de que esos datos se procesen en la nube. Contamos con herramientas para hacer sistemas de machine learning, ¿no? Al final vamos a querer aplicar inteligencia avanzada o inteligencia basada en inteligencia artificial a todos nuestros sistemas. Entonces, realmente, ante esa pregunta del cómo puedo hacerlo, una potencial respuesta, igual que hay otras muchas más, de otros sistemas con los que también estamos trabajando, podría ser que podemos utilizar herramientas de Azure IoT que estamos ahora mismo ya aplicando en proyectos para, uniendo un poco todas estas piezas del puzzle, llegar a construir un sistema que dé respuesta a esta necesidad de gemelos digitales. Al final, y por poner un ejemplo, nosotros lo que hacemos es construir arquitecturas, ¿vale? Entonces, pues pensando en una industria donde haya un sistema de comunicación OPC, pues podríamos llegar a incorporar diferentes sistemas de OPC, ¿vale? Con los que conectarnos, de sistemas que se conecten a toda esa información ya generada en un sistema industrial. A partir de ahí se produjese una comunicación entre estos sistemas OPC y la nube, ¿vale? Y toda la capa de seguridad, de administración de dispositivos, de gestión de fallos, etcétera, etcétera, que nos proporcionan herramientas como Azure IoT Hub. A partir de ahí, pues podemos ir al mismo servidor y generar una respuesta en el mismo servidor OPC. Podemos hacer un camino caliente de análisis en tiempo real, ¿vale? Podemos procesar información conforme entra para producir una respuesta en total tiempo real, y podemos también hacer un tipo de almacenamiento inteligente que nos permita el día de mañana aplicar soluciones de inteligencia artificial, soluciones de procesamiento profundo, ¿no? Complejo de los datos. Y por último, pues todo esto va a tener algún tipo de presentación de resultados. Vamos a generar una respuesta en un RP, vamos a tener una web de administración, vamos a tener una conexión con otro sistema. Al final vamos a necesitar tener una forma de generar ese resultado, ¿vale? Entonces, cuando alguna compañía, nuestra empresa, nos pregunta por ¿qué herramientas tenemos que utilizar para empezar a hablar de gemelos digitales? Pues nosotros nos sentimos con confianza para decir que Microsoft es una de las una de las herramientas que se puede utilizar perfectamente para arrancar un proyecto de gemelos digitales, ¿vale? Y por último vamos a ver un caso real en 5 minutitos, donde vamos a ver, pues bueno, qué implicaciones, qué resultados puede tener esto directamente en la empresa. Así que vamos a pasar. A ver si se me sale de aquí. Perfecto. En este caso vamos a ver un ejemplo, ¿vale? De una aplicación en un cliente. El cliente es escaladero, vamos a utilizar datos simulados, y realmente pues lo que tenemos aquí es una representación total de una serie de necesidades identificadas en un cliente, ¿vale? Necesidades en torno a sistemas de planificación, en torno a sistemas de producción, en torno a sistemas de mantenimiento, donde lo que queremos es aplicar este concepto de gemelos digitales para mejorar los procesos de cada uno de los departamentos, ¿no? De procesos en los que estamos. Entonces, una de las primeras cosas que hemos hecho es que hemos realmente generado un gemelo digital real de la planta de producción. Hemos hecho una representación física muy detallada de cómo es la planta de producción y de cómo se está comportando la planta de producción en todo momento, ¿vale? Muchas veces trabajamos con este tipo de diseños donde creamos una planta de producción, una representación de la planta de producción, donde podemos estar navegando en las diferentes líneas, navegando en las diferentes plantas de producción. De un vistazo podemos ver ya diferentes parámetros de funcionamiento, por ejemplo, ¿no? Entonces, este tipo de representaciones son un poco lo que le dan a un sistema a un sistema de gemelos digitales el contexto de diseño, el contexto geoespacial de esos datos, cómo se están produciendo y qué resultados llegan a ofrecer. Además de esto, muchas veces utilizamos sistemas de capas. Si, por ejemplo, yo en vez de tratar la producción quisiera hablar de los sistemas de consumos de agua, consumos eléctricos, pues podría aplicar una capa sobre esta misma representación para ver, pues bueno, si por ejemplo en mi sistema de tuberías ha habido una fuga, que de una forma, de un vistazo yo pueda ver esa fuga qué subsistemas va a afectar, ¿vale? De una forma visual. Igual que hacíamos o que veíamos con el ejemplo de Microsoft, ¿vale? Que hemos visto antes en las diapositivas,
aquí vamos a poder seguir navegando. En este caso hemos navegado un sistema de tarjetas que nos da información sobre exactamente qué ha ocurrido, ¿no?, en cada una de estas líneas. Vamos a ver que tenemos información sobre el estado de cada una de las líneas, si está parado, si hay algún tipo de avería o alerta. Vamos a ver qué producto se está produciendo, cuándo ha empezado a trabajar la máquina, cuál es el parámetro de calidad, el peso medio. Ahora, por ejemplo, acabamos de ver cómo en tiempo real la herramienta nos ha actualizado una máquina que estaba parada y ha sido rearrancada, ¿vale? Vamos a ver cuál es el tiempo de parada máximo que ha tenido a lo largo del día. Bueno, vamos a ver diferentes parámetros de funcionamiento. Si profundizamos aún más y accedemos a la línea directamente, ¿vale?, lo que vamos a ver es lo mismo, una representación de qué está ocurriendo con la línea en tiempo real. Aquí vamos a ver la línea en funcionamiento, ¿vale? Vamos a ver cómo está la línea produciendo en tiempo real, dónde se puede estar produciendo algún tipo de incidencia o no. Vamos a tener una serie de parámetros vinculados a la producción, pues de consumos o de otro tipo de sistemas que nos afecten a cómo está funcionando la máquina. Vamos a tener también una vinculación con un sistema empresarial como puede ser el ERP, donde vemos qué pedidos o qué órdenes de producción futuras tenemos y cuál es la estimación horaria para esa producción, ¿vale?, que se actualiza en tiempo real también. Y a partir de ahí, pues bueno, vamos a poder acceder a todos estos parámetros que nos representan de una forma digital lo que si yo estuviese delante de la línea estaría viendo. Y es que pues hay una velocidad a la que se está produciendo, hay un tiempo estimado de finalización, un peso medio de las bandejas, una serie de parámetros de información. Además vamos a poder acceder a cada una de las líneas, de las máquinas, perdón, donde cada una de estas máquinas nos va a generar algún tipo de información. Vamos a poder ver pues bueno, cuántas cajas hay en un paletizador o si una máquina está encendida o a qué velocidad puede estar trabajando alguna de ellas, ¿no? Entonces, como vemos, lo que tenemos es un sistema totalmente digital, interconectado, donde estamos conectados a todas estas máquinas y a todos estos elementos dentro de la industria y donde estamos generando un círculo de información, donde nosotros recibimos información de diferentes fuentes de datos y a partir de ahí, pues bueno, generamos una representación real de lo que se puede llegar a conseguir con algún sistema de este tipo. Entonces, pues bueno, sin más información, tiene más funcionalidad de la plataforma, pero yo creo que el concepto queda más o menos claro. Agradecer que hayáis estado con nosotros en este seminario, agradecer que hayáis escuchado un poquito la experiencia, ¿no?, que tenemos desde Integra al trabajar con gemelos digitales y simplemente, pues bueno, dejar abierto cualquier interés que podáis tener, cualquier pregunta que queráis plantearnos para poder resolverla sin problema. Gabriel, disculpa, no sé si quieres nombrar tu correo electrónico por si tienen alguna duda. Os invitamos a que la hagáis directamente por aquí también. No sé si puedes poner tu correo electrónico o nombrarlo. Perfecto. Si voy a dejar en el propio chat de GoToWebinar, ¿vale?, mi correo electrónico, para que podáis escribirme sin ningún problema cualquier pregunta que tengáis, ¿vale? Eso es. Vale, ya lo ha subido Gabriel. No sé si tenéis alguna pregunta. Como he dicho antes, nos lo podéis dejar por el apartado de preguntas y así la resolvemos en directo. Vamos a dejar unos segunditos y si vemos que no hay, pues despedimos el seminario. Parece que no se anima nadie a hacer ninguna pregunta, así que, Gabriel, si quieres despedir el seminario. Estupendo. Nada, reiterar mis gracias por asistir a este seminario y simplemente, bueno, animaros a que si queréis compartir ideas con nosotros o tener algún tipo de información más detallada acerca del tipo de servicios o de proyectos, ¿no?, de casos de uso que tenemos respecto a estas tecnologías, podéis contactar con nosotros y estaremos encantados de ayudar. Pues muchas gracias a todos y nos vemos en futuros webinars. Un segundo, o sea, un saludo, perdonad. Hasta luego.